primer informe de gobierno, el segundo, el tercero, hasta el sexto, hay que cuestionar a los secretarios, a los titulares de varias dependencias sobre qué se ha hecho. Porque sí, bien lo hemos dicho, recibieron una administración quebrada, esto lo dijeron las autoridades, esto lo dijeron quienes hicieron el proceso de entrega-recepción, pues también hubo una serie de compromisos en esta administración estatal y a pesar de las adversidades, cuando hay compromisos se tienen que cumplir. ¿Lo cumplieron o no? Por ejemplo, en la Secretaría de Educación. Yo le agradezco mucho a su titular, a Guillermo Adame, me haya aceptado esta invitación para platicar sobre este primer año. ¿Cómo está, secretario? Bienvenido. Hola, Sujei, muy buenas tardes. Oiga, prácticamente usted fue de los secretarios, yo recuerdo, que aventó las primeras bombas de cómo se recibió la administración estatal y que había un grave problema en la Secretaría de Educación con el dinero. Más o menos usted hablaba de un desfalco de 2,000 millones de pesos, desde pues problemas en la nómina, gente que pues cobraba y no trabajaba, el problema de las aseguradoras, instituciones financieras que no se les pagó en su momento y que hoy todavía pues se sigue arrastrando incluso esta problemática, entre otros detalles que usted dio a conocer, rentas excesivas en bodegas. Yo quisiera preguntarle, porque bueno, ya conocemos parte del problema, al final del día, en este año, ¿qué se hizo en la Secretaría de Educación? Ok, pues es un recordatorio muy interesante. El primer año de gobierno es un muy buen año para hacer un alto en el camino y revisar. Efectivamente, la Secretaría la dejaron colapsada, totalmente, así lo dije y así lo comenté. Entregamos 22 investigaciones a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría del Estado de diferentes tópicos, muchos los han marcado ustedes con mucho nivel de detenimiento. No es que se hayan solucionado ya todos los problemas. El problema de Esteban Villegas y de este gobierno en primera instancia fue estabilizarlo. No teníamos cuando llegamos siquiera dinero para pagar la primera quincena. Y durante este año no han faltado las quincenas de los docentes, no han faltado sus pagos de incrementos salariales, sus prestaciones, sus bonos. Cubrimos el mes de diciembre no sé cómo, de milagro prácticamente, con muchas adversidades. Y hoy logramos estabilizar esa parte que luego se nos olvida y luego decimos, pareciera que todo está bien. ¿Los problemas de la Secretaría se han solucionado? Claro que no, no todos. Seguimos con grandes deudas, no hemos podido pagar los seguros de vida de 54 personas que fallecieron y que sus familias están esperando ese beneficio. No hemos podido cubrir los laudos de casi 8,000 trabajadores que ganaron juicios laborales. Se debe dinero a Hacienda, se debe dinero al ISSSTE. Pero recordemos que no nada más fue lo que dejaron, Okay. También fue que no había siquiera dinero para hacerle frente al pago de las quincenas de los trabajadores. A mí me sorprendió, yo se lo dije en su momento, por una razón. El mayor recurso que le llega a Durango va a Secretaría de Educación, bueno, al sector educativo. De hecho, de cada peso, 60 centavos es al sector educativo. Entonces, es difícil explicarnos desde acá. A ver, ¿cómo siendo un sector que recibe el mayor recurso tenga problemas financieros y que usted dice todavía se viene arrastrando? Así es. Sí, Sujei, es algo inaudito porque sí vemos que tenemos exceso de gente en las nóminas. El anterior gobierno se la pasó contratando de manera irresponsable, sobre todo los últimos 2 años, gente que la Secretaría no necesitaba. ¿Todavía sigue el exceso en la nómina? Sí, todavía, lo tengo que decir, hemos ido paulatinamente realizando algunas acciones para rectificar eso. A ver, el asunto de los aviadores, no podemos seguirle pagando a gente que no trabaja. ¿Cuántos finalmente retiraron? Van ahorita más de 100 en la capital y ahorita precisamente están en La Laguna analizando la baja de 37 personas en La Laguna. ¿Todos aviadores? Aparentemente aviadores. Ahora bien, bueno, en medio de estos problemas hubo algunos compromisos. ¿Qué hay de lo que se ha cumplido en la Secretaría de Educación? Teníamos 2 grandes pilares. Uno, reordenamiento administrativo. Tiene que haber orden y tiene que haber pues disciplina económica, financiera, en fin. Pero luego la academia, Sujei, ¿qué pasa con ella? ¿Quién va a responder por el daño académico que le hicieron a los niños de Durango? Es un daño que no se cuantifica en pesos y centavos. Sí, y si le sumamos una pandemia, por ejemplo, que no ayudó a nadie. Yo creo que es el peor daño. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, de manera inmediata se hizo un programa educativo
estamos con acciones remediales. Salimos este año, el lunes, Sujei, que estuviste tú en el arranque de ciclo, Esteban anuncia 11 programas que van a venir a fortalecer la academia en Durango. Uniformes escolares, bueno, los libros de texto gratuitos, útiles y paquetes escolares para todos, pero también tenemos el programa Mochila Segura, aulas virtuales, inglés en educación básica, la parte de la educación física con el Actívate Durango, tenemos la recuperación de la escuela para padres, los temas de inclusión, la cultura para la paz, educación inicial, educación especial. Es decir, preparamos todo un ramillete de servicios académicos que nos van a permitir en este mismo año escolar, este 2023-2024, dejar los últimos lugares, que nos avergüenza como duranguenses estar en el lugar 24 de 28 en logro académico y poder pasar a mejores estadías. Pues porque todo estaba mal, Sujei. No solo era el desorden administrativo, ¿por qué tendría que estar bien la academia cuando todo estaba totalmente desorganizado? Cuando hablamos de que está mal la academia, o sea, específicamente, técnicamente, ¿en qué está mal la educación en Durango? El hecho de no supervisar los planteles, el hecho de que falten los maestros y nadie esté al pendiente de que haya un maestro en cada clase. El sistema es muy grande, Sujei. Yo puedo entender el día de hoy, el lunes, que arrancamos 45,000 trabajadores a trabajar, que falten algunos, pero no podemos permitir que lleguen maestros a dar clases a la zona sierra 2 o 3 semanas después. La autoridad para eso está, para garantizar las clases. ¿Cuántos maestros son en total? Alrededor de 25,000 docentes frente a grupo. Pero oiga, también y precisamente ahorita qué bueno que toca a los maestros, porque ha sido una de las quejas que nos han llegado. ¿Ya tienen detectados en cuántas escuelas no llegaron los maestros? Digo, porque aquí es tiro por viaje, que en tal escuela no fue el maestro tercero B, el de sexto, el del turno matutino, y todavía, pues uno pensaría, usted lo dice, en la zona sierra. Bueno, aquí en la capital hay maestros que todavía no asisten. Sí, en la capital y en la laguna y en el interior del estado. Somos 45,000 trabajadores. Entonces, lo que está procurando la autoridad es no permitir estos espacios precisamente de falta de autoridad. Los maestros se les cubre sus pagos quincena a quincena y es nuestra obligación cubrir y pagar. ¿Cómo van a supervisar eso de la presencia de los maestros en el aula? Hoy empezamos desde el lunes. A diferencia de otros años, prácticamente el Estado arrancó completito en clases en todos lados. ¿Qué pasa con aquellos salones que ahorita todavía no tienen maestro? Ya sea porque se enfermó, porque no ha ido o no las se le ha supervisiones asignado. Escolares tienen ahí a veces ATPs, tienen ahí elementos auxiliares académicos, hay subdirectores en muchas de las escuelas que de manera inmediata tienen que hacerse cargo del grupo, mientras se hace el cambio, la administración, el permiso, la incapacidad, etcétera. Nos ayuda mucho, Sujei, ahí tu medio de comunicación ha sido fundamental en que se acostumbren los padres a denunciar, así sea la falta de clases de su grupo, porque eso nos permite a la autoridad de manera inmediata tomar medidas. Bueno, a través sí de lo las redes, ¿eh? a través de los canales de televisión, en la misma secretaría, nos ayuda mucho estar al pendiente. A ver, pero yo cuando lanzo aquí la denuncia de las personas que nos escriben, o sea, ¿sí se la están atendiendo? Inmediatamente. Hoy, por ejemplo, estuve hace un ratito con uno de tus compañeros en una radiodifusora. Llegaron 2 denuncias de manera inmediata, pasé el reporte a nivel y se están tomando medidas. Hay toda una intención de la autoridad de que no falten las clases en Durango, de que verdaderamente el ciclo escolar sea de 190 días como lo marca el calendario escolar. Y estamos bien al pendientes de ello. Le pedimos a los padres de familia que nos ayuden precisamente haciendo esta solicitud a la autoridad para que los maestros estén al frente de los grupos. Otro tema sobre la mesa, las cuotas voluntarias, y lo voy a poner entre comillas porque también tengo quejas de padres necesarias, Sujei. Pues voluntarias, así, necesarias. Porque no son voluntarias. Usted y yo lo sabemos, porque, a ver, están condicionando a muchos padres a que, como no dieron la cuota, pues no inscribieron a su hijo. Y tenemos una decena, no, son varias. Lo hemos expuesto aquí. A ver, ¿qué puede hacer ese padre de familia que hoy nos dice, oiga, no me inscribieron a mi hijo porque no pagué la cuota de 300, 400, o en algunas escuelas hasta de 500 pesos? Es igual, se tiene que hacer la denuncia a la Secretaría de Educación. ¿En y qué nosotros área? estamos actuando en participación social, en los niveles educativos, en la supervisión escolar, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Créanlo que todo lo estamos siguiendo.
Lo que pasa es que somos un sistema muy grande. Tener 400,000 alumnos inscribiéndose al mismo tiempo y atrás de ellos 750,000 padres de familia no es asunto menor. Claro. Necesariamente tiene que haber quejas, pero no son generalizadas, afortunadamente. Yo lo he comentado, las cuotas escolares son necesarias, los planteles las necesitan, pero no podemos detener el servicio educativo de nadie por la falta de un pago o retener un documento. Se lo hemos pedido a los directores de los planteles y lo seguiremos haciendo. Si hay un padre de familia que dice, yo no tengo para poder pagar la cuota de inscripción, con que nos hagan el reporte nosotros tenemos que actuar y vamos a estar actuando. Sí les pedimos a los padres de familia, traten de cooperar con su institución. Estos apoyos que reciben nos permiten arreglar los baños de sus hijos, tener los bebederos en buen estado, el poder tener pues una infraestructura que valga la pena y que es de uso de sus mismos hijos. La autoridad también tiene, este año se están invirtiendo 400 millones de pesos en infraestructura educativa, pero además entre la Federación y el Estado se pagan los salarios de los docentes. Hay un maestro, un director, un intendente en cada plantel. Cooperemos todos y creo que nos irá mejor. Sí, y en las escuelas también debe haber esa flexibilidad. Hay familias que de plano sí no tienen la posibilidad de dar la cuota, más cuando pues son 2 o 3 niños que tienen en la institución. Bueno, también ahí que existe un sentido común de decir, bueno, esta familia hay que apoyarla, pero también hay padres, porque aquí me escriben y me dicen, oiga, yo no puedo dar la cuota, pero estoy abierto o abierta a poder apoyar a la escuela con el mantenimiento, si es necesario a pintar. Pues no di la cuota, pero estoy abonando a la institución educativa o participando de una u otra manera. A ver, en su momento, secretario, usted habló de un daño a la Secretaría de Educación de 2,000 millones de pesos, entre todo el problema que hay administrativo, económico, de aviadores y el rezago académico, bueno, no es cosa menor. Ayer fíjese que hubo un encuentro de los medios de comunicación, digo, del caso de Canal 10 estaba nuestro compañero Luis Ángel Rodríguez, y trataron de entrevistar al exsecretario de Educación, Rubén Calderón. Ahí están las imágenes y usted las puede ver en estos momentos. Y bueno, pues prácticamente el exsecretario pues prefirió no responder a los señalamientos del desfalco en torno a la Secretaría de Educación, de todo lo que se ha hablado. Usted recordará incluso, bueno, la misma oficina que se remodeló, que hoy usted también ahí está disfrutando esta oficina. Pues, ¿qué opinión le merece en una situación de este tamaño donde a mí me da mucha pena por las familias y los trabajadores que a mí me siguen mandando los reclamos, las quejas, ya la molestia, porque hay gente desde hace 3 años que no puede ser válido ni siquiera un seguro? El caso de trabajadores que dicen, oiga, pues a mí nunca me aumentaron el sueldo, pero sí había un aviador ahí, cobraba muy bien. Y bueno, al final, pues hay un cuestionamiento que hacemos como reporteros. Nos encontramos al exsecretario Rubén Calderón y pues prefirió no hablar, no quiso decir nada. Pues yo considero, Sujei, que todos, no hablo de una persona en especial, todos debemos hacernos responsables de nuestros actos. Y creo que el gobierno anterior tuvo, pero una irresponsabilidad tremenda hacia el magisterio y hacia el sector educativo. No es posible haber dejado en el año de la pandemia sin seguro de vida a todos esos deudos y que hoy se tienen que cubrir. Eso no se vale. ¿Qué le diría usted al exsecretario? No, la verdad, no es solo él, y no es un asunto ni de defensa ni no. Yo puse 22 expedientes en manos de la Contraloría y de la Fiscalía Anticorrupción con todo lo que encontré en la Secretaría. Pero también está la participación de todo el área de la Secretaría de Finanzas. Está ahí detenido el director de ingresos, que era a donde se iban muchos de estos recursos que denuncié y que están ahí. Y creo que faltan algunos, unos están detenidos. De la Secretaría de Educación, ¿cuántos terminaron detenidos? Pues de los casos más representativos está el anterior administrador. De Educación. De Educación, de manera específica. Hay procesos con algunas situaciones que se dieron de venta de plazas, de títulos falsos. El de gasto educativo sí. También, ¿no? No, porque recordemos que desgraciadamente los asuntos de nepotismo ya la ley no los castiga. A mí me dio impotencia saber esto, porque pues, no se vale, encontramos mucha familia ahí metida. Y pues no 60 personas dijo que no pudimos desgraciadamente jurídicamente hacer algo, pero sí también hay una irresponsabilidad del área de finanzas, donde se estuvieron llevando los dineros del colegio de bachilleres, del sistema de secundarias, de la propia UGER,
a las arcas de finanzas. Está detenido el director de ingresos, pero yo creo que si volteamos arribita faltan algunos. Pues bueno, sí, al final no se trata de temas personales, sino de la responsabilidad que en algún momento asumieron algunos funcionarios, porque pues, los ciudadanos les dieron ese voto de confianza y esto tiene que ir más allá incluso de los partidos políticos. Me parece que pues lo más viable o decente es que tú puedas salir a la calle y decir, pues, no hice nada, o lo que estuvo en mis manos yo lo resolví, lo que no estuvo en mis manos puse las denuncias. A mí hoy lo que pues sí me genera de cierta manera como inquietud es los mensajes que siguen llegando de muchos trabajadores de la Secretaría de Educación que siguen pagando los platos rotos. A ver, qué coraje que te rebajen de tu nómina el pago del seguro, el pago de la institución financiera, porque hubo trabajadores de la Secretaría de Educación que se embarcaron en un préstamo y pues a veces es cómodo que vía nómina te rebajen en lugar de estar yendo a pagar el abono. Y al final, pues que llegue esa institución financiera y te embargue porque, oye, pues no pagaron. Y entonces dice, oye, pero me lo estuvieron rebajando en mi nómina. Pues sí, pero pues el gobierno no pagó a las instituciones y hay muchas familias afectadas económicamente. Todavía deben, les han embargado, tienen una persecución de las instituciones financieras y yo creo que independientemente de quién haya tenido la culpa, tiene que haber una resolución, porque hasta el momento los trabajadores son los que han pagado los platos rotos. Es correcto, Sujei. El día de antier, un grupo de profesores de la zona indígena se acercaron de Suchil, con Pueblo Esteban, Nuevo y Mezquite del con Verdad. el gobernador exigiendo precisamente el pago de los quinquenios. El gobernador les comentó que en las próximas semanas buscaríamos cómo el poder anunciar necesariamente un rescate de los derechos laborales de todos estos adeudos que tenemos. Si bien el gobierno de Esteban no los provocó, no somos de alguna manera los causantes de ello, hoy sí somos los responsables, Sujei, y lo tenemos que decir. Fueron a final de cuentas recursos que el gobierno del estado tomó, los malutilizó o se los llevó, no lo sabemos, ahí que las autoridades hagan lo propio, pero sí están los trabajadores esperando una respuesta. Sí, claro. Y Esteban la va a dar, se comprometió a ello, vamos a hacer el esfuerzo de ver cómo se busca resarcir los derechos laborales. Ellos no tienen la culpa de todo. Sí, al final el trabajador va a decir, a mí qué me importa quién robó, quién se llevó, pues actúen en consecuencia y a nosotros nos tienen que responder. Secretario, pues le agradezco mucho, me haya aceptado esta invitación y estamos al habla si me lo permite. Sujei, aprovecho y agradezco todas las atenciones que tuvo Canal 10 para la Secretaría de Educación durante todo este primer año de gobierno de Esteban. Es un canal que nos ha abierto las puertas, a través de ustedes pudimos pues decir obviamente las actividades que tenemos. Gracias por ese apoyo. Póngase listo, secretario, porque no va a ser que en 6 años o en 5 va a andar igual, ¿eh? Toco madera, Sujei, no, mejor. Pues bueno, ahí vamos a estar, póngase listo. Hagamos las y cosas cuide el bien. dinero de los trabajadores. Y yo diría que también a la sociedad no permitamos que vuelva a pasar esto en Durango. Tenemos que ser más exigentes de todas las autoridades, no nada más de la Secretaría de Educación, para que estos hechos no sucedan en Durango. Efectivamente, son vergonzosos. que no se repita la historia y usted tiene una responsabilidad en eso y en dado momento también lo podemos cuestionar, ¿eh? Gracias. Nosotros damos una pausa y yo regreso con más. No le cambie, está usted en tiempo y espacio. Iris Boutique. Viste a Sujei Luna. Iris Boutique. Los uniformes escolares están de regreso en todos los hogares duranguenses para nuestras niñas y niños que cursan la educación básica. Es un compromiso cumplido para que los estudiantes se superen en igualdad de circunstancias, con equidad y además en beneficio de la economía de sus hogares. Uniformes gratuitos a todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria. Y también sus útiles escolares, porque en Durango soñamos en grande. Esteban Villegas, primer año.